Listo, perfecto. Entonces, bueno, nuevamente, para que quede en grabación, la idea de esta corta presentación es para socializarles una charla por Instagram que hizo Daphne Alemán, que es una terapeuta ocupacional de España. Ella lleva 18 años trabajando en temas de educación con personas adultas, pero primordialmente con niños. Eh, es integradora sensorial y trabaja muchísimo, o sea, la mayor parte de su trabajo y de sus investigaciones han sido abocadas hacia el autismo. Entonces es una recomendación también para todas, para que la sigamos. Tiene tips muy chéveres, cortos. eh, y pues para nosotras o de pronto yo que estoy como incursionando en el tema del autismo, me ha servido de mucho pues para la intervención como tal. Entonces pues se las recomiendo para que la sigan. Bueno, entonces digamos que este Instagram ellos lo pueden encontrar con el nombre de Lo Sensacional de las Sensaciones. ¿M? Pero el fino último del que se trabaja durante la charla es hablar del perfil sensorial y los estilos de aprendizaje. No son muy, ella no hace mucho énfasis en el estilo como tal de un aprendizaje técnico, es decir, un estilo de aprendizaje basado en lo cognitivo, en lo conductual o en las características propias de una persona, sino en general de lo que nos puede arrojar un perfil sensorial. Entonces hablaba de que pues no todos los seres humanos somos seres sensoriales y eso es lo que necesita pues de verdad el sistema nervioso central para procesar y conectar con la vida diaria y ser efectivos en lo que hacemos a diario. Entonces por eso lo importante de conocer nuestro propio perfil, nuestro propio patrón y cómo ese patrón sensorial puede interferir con lo que hacemos a diario o por el contrario también puede servir, o sea, puede ser una ventaja para desempeñarnos dentro de la vida diaria. Pero aquí básicamente se trabaja es sobre los retos en la participación, cómo ese perfil sensorial, cuando ya más adelante les voy a explicar, arroja unos patrones sensoriales, cómo eso puede incidir en el desempeño ocupacional, en este caso de los niños, lo digo yo, por ejemplo, la ocupación principal del niño es el juego y pues estar en la parte escolar. Eh, bueno, entonces aquí me permito pues hacerles como una descripción de perfil sensorial. El perfil sensorial es una herramienta, muchas veces decimos, bueno, el perfil sensorial, ¿qué es? Es un documento, es una herramienta, es un cuestionario, ¿qué es? Entonces es una herramienta para relacionar las fortalezas y barreras del comportamiento con los patrones de procesamiento sensorial del niño. Su propósito es evaluar las posibles contribuciones del procesamiento sensorial en los patrones de desempeño diario del niño, proporcionar información sobre las características de respuesta de un niño hacia un estímulo e identificar cuáles sistemas sensoriales son los que probablemente están contribuyendo o creando barreras en el desempeño funcional. Por eso, anterior a esta descripción, les hablaba de que un patrón sensorial no siempre puede ser una desventaja, también puede tomarse como una fortaleza o una ventaja en el desempeño. El perfil sensorial entonces es una herramienta, pero ¿cómo se aplica? A través de un cuestionario. Y ese cuestionario permite identificar cómo registra, cómo procesa y cómo modula el niño de acuerdo a las diferentes entradas sensoriales. ¿Cuáles son esas entradas sensoriales? Pues basadas en los 8 sentidos que ya conocemos: el auditivo, el visual, el propioceptivo, el vestibular, el táctil, el interoceptivo, que es un sistema que casi no trabajamos, pero pues que tiene que ver mucho y más sobre todo en los niños que tienen dificultades como del espectro autista o déficit de atención, perdón, déficit de atención o el mismo trastorno del lenguaje. ¿Quién es el autor del perfil sensorial? Es Winnie Dunn es una terapeuta ocupacional que mide procesamiento sensorial y habilidades, es diligenciado por padres o cuidadores y docentes y establece 4 patrones sensoriales. Aquí me detengo un poco cuando dice que es diligenciado por padres, cuidadores y docentes, y es que a nivel investigativo, digamos, hay muchos detractores del perfil sensorial porque dicen que es muy subjetivo, y de hecho sí. O sea, si yo, por ejemplo, como mamá, veo que mi hijo actúa de tal manera, entonces digo, ah, no, eso está normal porque yo también era así cuando era pequeño.
¿sí? Son como patrones con los que los niños van creciendo o cuando le dicen a uno, pero ¿para qué terapia si yo era así, mire cómo estoy ahora? Sí, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Y entonces hay algo que rescato que dice Daphne y es respetar la infancia. ¿Sí? Y voto mucho por eso, porque muchas veces, o sea, la infancia, los niños de ahorita van a ser los adultos y los que van a estar a cargo de los países, del mundo entero, y cómo se están desarrollando. Entonces, es nuestra responsabilidad como terapeutas ocupacionales o como fonoaudiólogas o como profesionales que trabajan en el ámbito de educación, proveer las mejores herramientas para que los niños se desempeñen de la mejor manera. Listo, entonces puede ser subjetivo y allí es donde tenemos que, a través de ya empezar cuando vamos a interpretar el perfil sensorial, dedicarnos con toda la rigurosidad para poder dar una buena interpretación y alejarnos un poco quizás de esa subjetividad que establecen los padres o los cuidadores o los docentes al momento de hacer el perfil. Bueno, este perfil sensorial consta de 125 ítems agrupados en tres secciones principales. Una es el procesamiento sensorial, otra es la modulación y otras son las respuestas emocionales y de comportamiento. Y con estas tres secciones se nos da unos patrones sensoriales. Me detengo aquí un poco en el procesamiento sensorial del que tanto se habla, que a veces nos confundimos integración sensorial, procesamiento sensorial, trastorno de déficit por integración sensorial. Entonces, el procesamiento sensorial como tal es la capacidad de nuestro sistema nervioso para procesar, organizar, integrar y dar respuesta ante las diferentes entradas sensoriales que recibe de nuestro propio cuerpo y del entorno. Está compuesto por 8 sistemas sensoriales, los que nombré ahorita, que permiten estados de regulación, alerta, calma, desarrollo motor y que son esenciales para cualquier proceso de aprendizaje y también de socialización. ¿Cuáles son esos patrones sensoriales que arroja el perfil sensorial? Se ubican en un cuadrante. Está el patrón registro o espectador, el patrón búsqueda o buscador, el patrón de sensibilidad o sensitivo y el patrón evitación o evitativo. Entonces, ya cuando hablamos de, no, ¿cómo salió en el perfil? Son niños buscadores, son niños sensitivos, son niños evitativos, son niños espectadores. Entonces, cuando se habla de eso es porque lo ha arrojado la interpretación del perfil sensorial. Y es aquí donde empiezan a hacer, por ejemplo, cómo encajaría el perfil sensorial o los patrones sensoriales con los estilos de aprendizaje. Y es que si tenemos a un niño espectador o un niño buscador o sensitivo evitativo, nos van a marcar ciertas características y ciertas diferencias que nos van a permitir hacer un tratamiento o una intervención. Entonces, por ejemplo, tenemos el niño, bueno, quiero decirles que en los patrones sensoriales también puede arrojar que un solo niño puede ser espectador, buscador, sensitivo, evitativo en diferentes sentidos, o también, o puede tener una condición, dos condiciones, tres condiciones, o una sola, que lo marcan dentro de su perfil y que nos va a permitir hacer un proceso de intervención más enfocado en ese tipo de desafío que presenta. ¿Cuáles son las características de cada patrón? Entonces, en espectadores, como este niño que no registra información sensorial, no percibe de su cuerpo ni de su entorno, tiene dificultades para recibir impacto, organizarse y llevar a cabo una representación o un acto motor. Se estigmatizan en el medio escolar como los vagos, no hacen nada. Por ejemplo, niños que cogen lápiz, ¿sí? Y como que lo dejan caer, como que cogen todas las cosas con las manitos y están botando todo y como que ni siquiera su emoción permite establecer si está motivado, si no está motivado, si tiene algún problema o no. Entonces son niños que están como relegados y son a veces tachados como vagos dentro del aula. El buscador, digamos que dentro de todos los 4 perfiles del perfil sensorial, de los 4 patrones, perdón, del perfil sensorial, el buscador es como el más llamativo. ¿Por qué? Pues es el niño que está más hiperactivo dentro del área, dentro del aula o dentro de la consulta. Tiene un mayor grado de intensidad a nivel sensorial, a nivel motor es muy buscador de movimiento. Perdón, busca contacto físico permanente, lo perciben como brusco, siempre tiene que estar en movimiento. Entonces son niños que se están
tirando al piso porque sí, a veces se tiran por gusto, simplemente porque quieren encontrar ese estímulo que les haga pues vibrar de alguna manera. Cuando van a abrazar, abrazan duro, cuando van a, por ejemplo, en una fiesta de niños, son los niños que como que les tienen miedo porque son demasiado, no controlan su cuerpo, entonces obviamente tienen dificultades con la interacción social. Dentro de las características del niño sensitivo, el patrón sensitivo es que reaccionan muy alto o reaccionan muy bajo. Digamos que podríamos a veces, gracias, eh, podríamos a veces pensar que se confunde el evitativo o el espectador. Entonces, está su estado de modulación. No hay un buen estado de modulación, su grado de modulación fluctúa desde lo muy alto o lo muy bajo, pero nunca hay una línea promedio. Y el patrón evitativo, entonces son niños ausentes, niños que ya lloran todo el tiempo, no participan en juegos, viven en hiperalerta porque sus sentidos están a flor de piel. Entonces busca contacto directo con alguien que los haga sentir bien, ya sea su mamá, su maestra, quizás su hermano, un amiguito, pero todo el tiempo están muy llorosos, como son, ella lo catalogaba como niños sufridores y que digamos que ella está haciendo como investigaciones a través de su consultorio, mirando esas características y ese perfil del niño evitativo, porque pasa como por muy débil y en el aula pues como que no lo tienen muy en cuenta. Como les decía, como el mayor patrón de visualización lo tiene el patrón buscador. Bueno, entonces retomando un poquito este cuadrante de los patrones sensoriales, podemos decir entonces que ya teniendo un perfil sensorial donde el niño puede ser espectador, buscador, evitativo, sensitivo o puede tener la mezcla de varios, podemos empezar a hablar de un estilo de aprendizaje, ya siendo conscientes de cuál es el problema que tiene el niño, porque está saltando, o porque no se involucra en el juego, o porque se le está cayendo el lápiz, o porque no tiene una buena organización de su cuerpo y entonces no puede sentarse durante la demanda del aula cuando está recibiendo una clase, etc. Entonces, esto no lo habla Daphne en el Instagram, pero me parece que sí lo traje yo a colación porque me parece importante recordar esta pirámide del aprendizaje. Hay varios autores, en este caso está Williams y Slengenberg, que son terapeutas ocupacionales que crearon esta pirámide, pero también están otros autores como Jenkinson y Hayamat, pero también está Lázaro y Berrueso, que fueron los que hicieron como el análisis de esta primera pirámide y luego hicieron la propia, que es más actualizada, digamos que 2009, pero todas apuntan a lo mismo, a que el sistema nervioso central está como una base, ¿cierto? Y que luego de esa base empiezan a venir unos componentes hasta llegar a la punta de la pirámide, que es el aprendizaje académico. Entonces, antes de que un niño empiece a leer y a escribir, antes de que un niño empiece a caminar, etcétera, ¿sí? Y acá es importante de pronto cuando estemos con los papás, recordar cómo es esta escala, cómo es esta pirámide, porque muchos papás no entienden y quieren que el niño ya cuando salga de la casa ya empieza a aprender a escribir y a leer teniendo 4 o 3 años donde vemos que su sistema sensoriomotor o sensorial no está preparado. Entonces, por ejemplo, tenemos una base de sistema táctil, en este caso la pirámide de Williams y el Legend es Gemberger. Entonces, tenemos el piso con los 3 sistemas de poder, está el sistema táctil, el sistema vestibular y el sistema propioceptivo. ¿Por qué los llamamos sistema de poder? Porque son con los que ya venimos, son los que primero se desarrollan. Por eso son de poder. Entonces, a la par, se le suman el olfato, la visión, la audición y el gusto. Entonces, habla sobre que primero tenemos que desarrollar esta pirámide del aprendizaje y explica cómo el procesamiento sensorial se encuentra relacionado con los procesos de aprendizaje del niño. Entonces, ellos demostraron cómo la organización de los procesos sensoriales van preparando al niño en cada uno de los niveles expuestos. Entonces, en el sistema sensorio-motor, en el desarrollo perceptivo motor, desarrollo perceptivo motor nivel 3,
Y luego para llegar al intelecto y la cognición, que es el nivel 4, donde están las actividades de la vida diaria, la conducta y el aprendizaje académico. Este enfoque entonces expone que una vez que todos los sentidos trabajan conjuntamente, el niño sería capaz de desarrollar pues todas esas habilidades para interactuar con el entorno y optimizar su potencial. Acá tenemos otra pirámide que apunta a lo mismo, pero tiene, digamos que mayores elementos. Ay, perdón. Que es la que les hablaba, la pirámide de Hackinson y Hayamat, donde muestra unos bloques. Ellos también fueron terapeutas ocupacionales, ellos trabajaron en secundaria inicialmente y luego empezaron a trabajar en la parte de primaria y se dieron cuenta, y preescolar, y se dieron cuenta del poder que tenía esta escala para que los niños tuvieran un éxito en la escuela. Entonces empezaron a decir, bueno, tenemos una base sensorial que, como la decía Williams y el Lemberger, con los tres sentidos de poder, vestibular, táctil y propioceptivo, pero dijeron, un momento, tanto la escuela y en este caso también la consulta, ¿sí? Es muy auditiva y visual, pongámosla en la base. Entonces están los tres sentidos de poder más el auditivo y el visual, que pues me parece que es válido porque tienen razón, o sea, todos los estímulos visuales y auditivos que reciben los niños por parte de la escuela, pues son su base. Entonces hay que brindar estímulo a este nivel. Luego propone una parte de motricidad gruesa en la siguiente escala, donde está el planeamiento motor. Y entonces se habla de que de nada sirve que no haya, que esté la sensación si no hay un plan motor. Y posteriormente una estabilidad postural y balance, un manejo del cuerpo y del espacio, una integración bilateral y un cruce de línea media y lateralidad. Y para eso es que nosotras hacemos todo el tiempo actividades, pero la actividad tiene que estar enlazada con el aprendizaje y con un propósito. Listo, luego entonces subimos a la escala de motricidad fina, donde hay tres componentes básicos. Ellos establecen que la motricidad fina se da por la integración visomotriz, el control ocular, motor y visual y la destreza manual como tal. Luego llega una percepción visual, donde hay una discriminación visual, relaciones visoespaciales, una constancia visual de formas, discriminación de figura y fondo, acercamiento visual y por último una memoria visual. Luego llega el lenguaje, después de que ya hemos trabajado desde la base, desde lo sensorial, llega el lenguaje con la atención, lenguaje receptivo, lenguaje expresivo y memoria auditiva, para finalmente llegar a una organización y a unos aspectos emocionales y sociales. Arriba, perdón, arriba hay como cuatro cuadrantes que hablan sobre una actividad con propósito, unas actividades de la vida diaria como es el autocuidado, unas actividades para desempeñarse, unas habilidades para desempeñarse que redunde a través del juego, porque como hablábamos, la ocupación principal del niño pues es finalmente el juego y cómo el juego es la mayor motivación intrínseca que tiene el niño para poder lograr aprender. Entonces sencillamente traje a colación estas pirámides porque me parece importante que tengamos en cuenta que como profesionales debemos estimular muy bien y trabajar muy bien desde la parte, desde la base sólida que es lo sensorial para llegar finalmente a la parte académica o a la parte de habilidades de la vida diaria. A mí me gusta mucho, por ejemplo, trabajar todo lo que tiene que ver con la autonomía e independencia en actividades de la vida diaria, en higiene, en vestido, en alimentación, en pequeñas responsabilidades en casa, porque son actividades que tienen propósito, pero también generan un desarrollo cerebral muy potente y estimulan los sentidos pues a mayor nivel. Entonces, por eso me gusta como implementar muchas actividades, pues sí, de estimulación y de exploración, pero que vayan conectadas a la parte ocupacional siempre, porque ese es el desafío que tenemos para que los niños se desempeñen bien en su colegio, en su casa, en escenarios sociales. Bueno, aquí después hablamos, esto tampoco lo habla ella, pero me parece importante, fue como hacer una diferencia de los estilos de aprendizaje y cómo los estilos de aprendizaje están directamente relacionados con los patrones sensoriales. Entonces, acá tenemos el perfil sensorial, que es la herramienta de la que hablamos iniciando, eh, cómo ese perfil sensorial nos arroja unos patrones sensoriales que nos permiten identificar qué perfil tiene el niño, si tiene uno, si apunta a uno o apunta a varios, y desde allí empezar a generar esas estrategias y esas adecuaciones
tanto en casa como en el aula, como en el consultorio, y que le permitan al niño finalmente desempeñarse óptimamente en esos espacios. Luego de tener ese patrón sensorial que nos marca un estilo de aprendizaje, perdóname, que nos marca, perdón, esos patrones sensoriales que lo ofrece ese perfil sensorial, pasamos a recordar esas pirámides del aprendizaje, que desde lo básico, desde lo sensorial, hasta llegar finalmente a lo motor, motor grueso, motor fino, lenguaje y finalmente a la parte académica y conductual. Y cómo esos estilos de aprendizaje, ¿sí?, se encajan, interactúan para que se dé esto, procesar de manera adecuada las sensaciones para alcanzar un óptimo desempeño en la ocupación en diferentes contextos. Digamos que esta fotico anterior la podemos tener algunas reflexiones finales con esto. La base de cualquier aprendizaje es el procesamiento sensorial. Si entendemos cuál es el procesamiento sensorial de cada niño, podremos establecer entonces estrategias y generar adecuaciones en su entorno y en sí mismo, pues, para mejorar el desempeño en los retos de participación de cada niño. Si no hay confort, no puede ocurrir el aprendizaje. Entonces, hablaba un poco como de si el niño está incómodo desde que empieza la sesión, está muy, muy, muy excitado, está con nivel de alerta demasiado arriba, o por el contrario está demasiado bajo, pues no va a poder aprender adecuadamente. Entonces debemos llevarlo a un nivel de confort y a un nivel de estado de alerta óptimo. No es solamente nivel de alerta, sino nivel de alerta óptimo que nos permita incurrir en ese aprendizaje. También hablaba sobre que la autonomía, lograr la autonomía y la eficacia nos dará la felicidad y la autorrealización del niño. Y vemos entonces cuando estamos en consulta a esos niños que empiezan a ser progresivamente autónomos y eficaces y cómo se ponen o manifiestan su felicidad y ya van ganando mayor confianza en sí mismos y van superando retos cada día. Digamos que los desafíos de procesamiento sensorial no van a desaparecer, ¿sí? Pero si nosotros estamos adecuando constantemente, estamos brindando estrategias de regulación, de corregulación y acompañamiento, obviamente eso no se va a notar, no se va a notar en el aula porque los niños van a ser como reguladores y autorreguladores de su propio proceso y van a tener un buen desempeño dentro del aula. Entonces ahí es cuando van a empezar a decir los del colegio, ah, es que el niño sí está aprendiendo, el niño sí está cambiando, el niño está mejorando. Bueno, la otra frase que me gustó también fue, el juego es el vehículo de mayor motivación intrínseca para aprender. Pues sí, definitivamente esa es la ocupación del niño y hay que velar por esto. Y finalmente, esta sí, de la exploración a la ocupación, sí la he venido aprendiendo pues desde que trabajo como terapeuta, y es que es muy importante saber que cuando estamos planeando o haciendo procesos de intervención, debemos apuntar a eso. Por ejemplo, a veces decíamos, bueno, yo que saco con hacer una actividad de exploración, donde le brindo, por ejemplo, al niño jugar con espuma o que haga en la mesa esparza, ¿cómo es que se llama esto? Crema de afeitar, ¿cierto? Si después lo estoy limpiando al momento y ni siquiera le voy a permitir en el baño bañarse, coger el jabón y empezar a hacer espuma y explorar en su propio cuerpo. Entonces allí es donde yo diría, qué chévere que una actividad en mesa sería o en espejo poder esparcir esa crema de afeitar, pero luego inmediatamente o al otro día pueda ir al baño y su mamá le permita meterse en el baño y empezar a esparcir esa misma actividad que hizo en mesa, esparcirla en su cuerpo y empezar a aprender cómo bañarse. Entonces ahí es como el llamado a eso, que siempre como que trabajemos desde la exploración del niño hacia la ocupación, que yo le estoy montando, por ejemplo, un circuito motor, pero eso en qué va a redundar en su ocupación actual y futura. Bueno, yo creo que hasta allí era como el llamado de Dafne en ese Instagram, que lo pueden encontrar en su Instagram, se llama así Dafne Alemán. Lo que les decía, hay unos elementos de pirámide que ella no los nombra, pero pues que yo los traje a colación porque me parece importante que determinemos que para llegar a un estilo de aprendizaje óptimo,
tenemos que tener en cuenta un perfil sensorial, un patrón sensorial, la pirámide del aprendizaje, para finalmente procesar de manera adecuada las sensaciones y alcanzar un óptimo desempeño en las ocupaciones, en diferentes contextos, aula, casa, bueno, y digamos en la iglesia, en los centros comerciales, en los restaurantes, en cualquier espacio y contexto que el niño se desenvuelva. Pues muchas gracias por la atención, era eso. No sé si tienen acuerdo. Bueno, señora. Gracias.